Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban un cordial en este lunes 7 de junio, un día lleno de bendiciones, un día que hemos pasado ya después de una fiesta supremamente importante, una fiesta supremamente hermosa, la fiesta del Corpus Christi, esa fiesta donde nos va reanimando y nos va dando esa fortaleza y nos va revitalizando para que sigamos teniendo este principio, esta semana de labores, para que pueda ser también totalmente bendecida, pero recargada con la fuerza y la energía de Cristo. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado, como siempre les he dicho, para ir creciendo en el Espíritu con Jesús, para ir creciendo en el amor para Jesús por medio de las Sagradas Escrituras. Hoy yo los invito para que meditemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Te repito, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Pero antes vamos a llamar a ese Espíritu Santo para que nos dé esa eficacia para comprender entonces así el mensaje que nos da nuestro amado Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras, pero también para que nos dé ese discernimiento para comprenderlas y ante todo esa valentía que necesitamos para poder ir a llevar ese mensaje a tiempo y a destiempo a todas las periferias del mundo entero. Pero entonces, antes de esto, vamos a iniciar en este momento esta reflexión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este lunes la liturgia de la Iglesia nos presenta el bien llamado el Evangelio de las Bienaventuranzas, y si bien entonces es porque las vamos conociendo aquí una por una. Pero entonces vamos a mirar simplemente dos elementos muy importantes en este Evangelio. El primer elemento es como se nos presenta en la vida dos situaciones o dos caminos en nuestra realidad. El primer camino es ese camino ancho, ese camino gustoso, ese camino lleno de diversión, de placer, pero ante todo de una sensación que solamente el mundo nos puede ofrecer, que si bien se siente bien, pero es una felicidad o una alegría temporal. Es ese mundo donde nos va llevando a perder nuestra realidad, nos va perdiendo también nuestro sentir de creer en Dios, ese sentir también de encontrar nuestra propia salvación, porque cada vez nos vamos sumergiendo en todas las cosas que nos ofrece el mundo y hemos colocado entonces la mirada en ese mundo, pero se nos ha olvidado entonces que donde tiene que estar la mirada es hacia ese Jesús. Pero cuando tú miras hacia ese Jesús y miras a ese Jesús en la cruz, entonces entiendes que el camino que ofrece Él es más angosto, es más estrecho,
con más dificultades. Esto no es porque Cristo quiere que nosotros seamos masoquistas, no. Es porque dentro del sufrimiento, tú y yo nos vamos entonces perfilando y nos vamos construyendo con un carácter, pero también nos vamos como descubriendo las joyas preciosas que somos cada uno de nosotros, que somos esos diamantes en bruto que Dios nos ha creado como joyas preciosas, para que así entonces podamos conocer el valor tanto mío como el del prójimo, pero también con el de Dios. Es aquí entonces, queridos hermanos y hermanas, donde se nos presentan esas bienaventuranzas, donde el Señor nos va manifestando entonces que somos dichosos en la medida que vamos teniendo dificultades, que vamos teniendo ese sufrimiento, a medida que vamos cargando con esta cruz que a veces nos cuesta tanto. Cada uno de nosotros tenemos nuestras cruces, tenemos esos momentos también que queremos desfallecer, pero también tenemos esos momentos que el Espíritu Santo sopla sobre nosotros ese aliento para darnos esa fortaleza y esa sabiduría que necesitamos para poder seguir resiliendo con esta cruz que nos ha correspondido. Pero entonces, queridos hermanos y hermanas, lo que quiero decirles es de que a veces nosotros buscamos es para ganar el mundo, pero perdemos la eternidad. Pero cuando tú has renunciado, has perdido a este mundo, has ganado también una vida eterna, un mundo diferente, un mundo que no simplemente va a ser temporal como el que estamos viviendo nosotros, sino que en realidad va a ser para la vida eterna. En el segundo elemento que les quiero indicar es como Jesucristo nos va entonces enseñando y siempre sube a la montaña, es decir, el lugar más alto, el lugar más cerca a Dios, es el lugar que se consagra para que también sea Él como maestro para nosotros. Qué bueno que te dejes enseñar y que yo también me deje enseñar de ese Jesucristo. Y en esto consiste lo que estamos haciendo aquí con la palabra de Dios, poder ir cada momento conociendo más el sentir de Dios, lo que había en su corazón, lo que sigue habiendo. Porque ese Cristo, entonces, como hemos dicho varias veces, es el reflejo de ese Dios creador, pero ese Cristo también nos va enseñando de cómo tener esa intimidad, de cómo disfrutarlo hasta en los momentos más difíciles. Tú y yo conocemos bien que Jesús desde el momento de la concepción, desde el anuncio de la Virgen María, Él desde ese momento empieza a sufrir, porque también entonces María empieza a sentir de cómo tiene que enfrentar esta nueva realidad. Y hasta el último momento que Él muere en la cruz, fue atacado, fue perseguido, fue sufriente, y cada momento de su vida siempre tenía un sufrimiento encima. Y podríamos decir que hasta después de que resucita, porque los romanos siguen persiguiendo su iglesia, esa iglesia triunfante, esa iglesia peregrinante en los primeros siglos. Queridos hermanos y hermanas, con esto quiero decirles de que nosotros tenemos entonces que volvernos pobres de espíritu, que es una de las bienaventuranzas que acabamos de leer, y dentro de esa pobreza del espíritu es reconocer que nosotros necesitamos de esa presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Y esa bienaventuranza nos enseña esto, que tenemos que estar siempre dispuestos para que ese Cristo actúe en nuestra vida, mientras que nosotros estamos actuando en la vida de los demás. Las bienaventuranzas, junto con el mandamiento que nos regaló el día jueves, entonces también nos va permitiendo de que ese amor que le vamos a tener a Dios y que le tenemos al prójimo se haga en realidad en un accionar, en un sentir permanente, como decíamos el viernes en la Eucaristía de los benefactores, de hacerlo verbo mas no sustantivo. Que podamos entonces en cada momento descubrir, queridos hermanos y hermanas, que nuestro sufrimiento tiene sentido cuando tú estás compartiendo con tus hermanos, cuando te estás sacrificando también por tus hermanos, pero ante todo cuando lo estás amando en nombre de Dios, para que así también tú, cuando llegues al reino de los cielos, puedas decir que hiciste parte de esa construcción de ese reino y que también tienes parte de herencia en el momento que tú subas a esa resurrección gracias a ese bautismo que has recibido. Te invito para que este momento tú y yo entremos en un momento de oración y le podamos decir al Padre Celestial en este momento que nos regale la capacidad de ser generosos con nuestros hermanos, que renunciemos a nosotros mismos, que renunciemos a esta vida, que nos renunciemos a esas comodidades que nos regala, que de cierta manera nos están haciendo perder nuestro horizonte, que nos hace perder todo aquello que hemos construido o que Él ha construido más bien para cada uno de nosotros, que nos permita más bien ser fuertes para aceptar ese camino angosto que Él nos ofrece, lleno de tropiezos, lleno de dificultades, lleno de esa cruz que a veces nos pesa mucho, pero que Él se nos ofrece como ese ayudante para seguir cargando con nuestra cruz también.
que seamos entonces nosotros los que tengamos la capacidad para aceptarlo en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra vida, y así poderle decir que también cuenta con nosotros para la construcción del reino por medio de nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda, querido hermano y hermana, la tarea de todos los días, de ser feliz. Dios nos ha dado todas las herramientas y nos ha colocado esas bienaventuranzas y esas obras de caridad en nuestras vidas para que tú puedas encontrar esa felicidad. Recuerda lo que dice la palabra de Dios: hay más gozo y alegría cuando das que cuando recibes. Que seas ese corazón generoso que Dios está buscando en ti y en mí, para que encontremos esa felicidad que Dios nos regala por medio del accionar con nuestro hermano. Recuerda también entonces compartir esta reflexión, permitir también que otros se puedan suscribir para que conozcan estos mensajes de aliento y de espiritualidad para su vida, que les sirva de alimento para su alma, como dice este espacio que estamos trabajando en este momento. Y recuerda también que los quiero muchísimo, que los llevo en lo más profundo de mi corazón, que les mando un fuerte abrazo y que el Señor en cada momento los bendiga y los proteja. Amén.